Suéltenla. Yo pago todo, dijo el vaquero al ver a la lugareña que le salvó la vida. Elena Pantoja fue atada a un poste de madera en medio del zócalo mientras el tianguis se llevaba a cabo a su alrededor como si nada pasara. Dos hombres enviados por el comerciante más poderoso del pueblo de Tierra Blanca le ataron las muñecas con cuerda gruesa a la vista de decenas de personas y anunciaron en voz alta que aquello era consecuencia de una deuda no pagada. Y nadie se movió, nadie dijo una palabra. Fue entonces cuando un caballo se detuvo al otro lado de la calle. Un hombre de sombrero de ala ancha y abrigo oscuro bajó despacio, con los ojos fijos en Elena. Se quedó quieto por unos segundos, como si estuviera reconociendo algo que no esperaba encontrar. Luego caminó con pasos tranquilos hacia el hombre de bigote espeso que supervisaba la escena con los brazos cruzados y dijo en una voz baja que cortó el silencio del zócalo como una navaja: «Suéltenla, yo pago todo». Faustino Villalobos miró a ese hombre que nunca había visto antes y no dijo nada por un momento. Los dos matones se detuvieron. Todo el zócalo contuvo la respiración. Elena levantó la vista del suelo y reconoció ese sombrero, ese abrigo gastado por el sol y el polvo de los caminos. Reconoció la postura, los hombros ligeramente encorvados de quien cargó peso toda la vida, y en lo profundo del pecho, detrás de toda la rabia y de toda la humillación de ese momento, algo dentro de ella se desplazó del lugar. Pero ella no dijo nada, porque Elena Pantoja había aprendido desde pequeña que el sentimiento guarda silencio y que el momento de hablar siempre llega después. La historia entre los dos había comenzado 2 años antes. En una tarde de calor sofocante que derretía el horizonte en el camino de terracería que cruzaba la región, Julián Montalvo se había caído del caballo. No fue un accidente espectacular. Fue el tipo de colapso silencioso que ocurre cuando el cuerpo de un hombre terco finalmente presenta la cuenta de semanas ignoradas. La fiebre que traía desde la ciudad que había dejado atrás había crecido despacio, día tras día, alimentada por el calor, la falta de sueño y la obstinación de seguir adelante, incluso cuando los temblores ya agitaban las manos que sostenían las riendas. El caballo se detuvo solo a la orilla del camino, como si entendiera que el peso que cargaba había cambiado de naturaleza, y Julián resbaló al suelo sin resistirse, con los ojos entrecerrados contra el sol. No supo cuánto tiempo estuvo allí. El calor hacía que la cabeza zumbara de un modo que mezclaba el tiempo y el espacio. Vio sombras, escuchó voces que no podía distinguir. En algún momento sintió que lo movían, pero no tuvo fuerzas para entender cómo ni para qué. Elena había salido más temprano ese día porque el toronjil que crecía a la orilla del camino estaba en el punto justo para cosechar, y su madre, doña Rosa, la esperaba para preparar los jarabes que vendían en el mercado. Fue siguiendo esa rutina de décadas que lo encontró. Ella tenía 26 años, cabello oscuro recogido en la nuca con un cordón de cuero, y una mirada que evaluaba las cosas con una rapidez que solo viene de quien creció teniendo que decidir a prisa. Miró a aquel hombre tendido en la tierra e hizo lo que cualquier persona con un mínimo de sentido común haría. Se agachó, verificó la respiración, sintió la frente con el dorso de la mano y concluyó, sin necesitar ningún título para eso, que estaba en estado grave. Con la ayuda de doña Rosa, que había caminado hasta el camino cuando la hija tardó más de lo esperado, las dos lograron subir a Julián sobre el caballo y llevarlo a la casa. Era una construcción de adobe color tierra, con ventanas pequeñas que dejaban entrar la brisa de la tarde, y un pasillo central que llevaba hasta el cuarto del fondo, donde había una cama con colchón de paja, forrado con una tela de algodón bordada a mano. Allí estuvo durante 18 días. Doña Rosa tenía 63 años, cabello completamente blanco, que llevaba recogido en una trenza gruesa, y manos que llevaban en sus marcas cada una de las décadas de trabajo. La cocina, la tierra, los partos atendidos en el vecindario cuando la partera no llegaba a tiempo. No era mujer de muchas palabras, pero sabía leer el estado de un cuerpo enfermo con una precisión que asustaba a quien no conocía esa sabiduría antigua.
Hizo los tés, preparó las cataplasmas, orientó a su hija en los horarios y las dosis, y al mismo tiempo observaba a aquel extraño con la atención silenciosa de quien quiere entender quién es antes de decidir qué pensar. Elena lo cuidaba durante las madrugadas mientras su madre descansaba. Le cambiaba los paños, le revisaba la respiración, preparaba el caldo de pollo que él lograba tomar a pequeños sorbos cuando la fiebre bajaba lo suficiente para que volviera en sí por unos minutos. No conversaba con él en esos momentos, porque rara vez estaba en condiciones de hablar, pero escuchaba, y él hablaba. En el delirio de la fiebre, Julián Montalvo hablaba como alguien que hacía mucho tiempo no encontraba espacio para decir lo que cargaba. Hablaba de caminos, hablaba de un padre que había perdido todo lo que tenía frente a un hombre de negocios que sabía usar el papel mejor de lo que la mayoría sabía usar la palabra. Hablaba de contratos que el padre nunca entendió bien, de números que crecían como mala hierba, de visitas que empezaban con un apretón de manos y terminaban con documentos que lo cambiaban todo. Hablaba de un nombre que volvía siempre, con la repetición que solo tienen las pesadillas. Elena escuchaba y guardaba, no porque pensara que aquello sería útil algún día, sino porque así era ella. Guardar era un instinto, una segunda naturaleza formada por años de ver a su madre guardar cada recibo, cada billete, cada conversación importante. El papel no desaparece, decía siempre doña Rosa. La palabra se fue, el papel quedó. Al 18º día, la fiebre cedió por completo. Julián abrió los ojos con lucidez y se quedó mirando el techo de madera por un largo rato antes de girar la cabeza y encontrar a Elena sentada en una silla al lado de la cama, bordando con la concentración de quien no necesita conversación para estar presente. ¿Cuánto tiempo? Fue lo que logró decir. 18 días, respondió ella sin apartar la vista del bordado. Él guardó silencio. Luego preguntó dónde estaba el caballo. Ella dijo que estaba bien, que el hijo del vecino lo había cuidado. Preguntó el nombre de ella. Ella lo dijo. Él dijo el suyo. Y por un momento eso fue todo lo que necesitó ser dicho. En los 3 días siguientes, mientras él se recuperaba lo suficiente para sentarse en el portal y luego para caminar despacio por el patio, Elena observaba desde lejos. No era mujer de acercarse sin motivo, y algo en la postura de él indicaba que tampoco era hombre de buscar conversación fácil. Pero al segundo día, cuando él se quedó quieto en la orilla del patio mirando la tierra seca y las matas de maíz que aún luchaban contra el calor de la temporada, ella fue hacia él con un vaso de agua y dijo sin rodeos: «Usted dijo muchas cosas cuando tenía fiebre». Él se volvió hacia ella con una mirada que no sabía si debía ser de vergüenza o preocupación. «¿Algo que importe?», preguntó. «Aún no lo sé», respondió ella, y se fue. Él se tomó otro día pensando en esa respuesta. En la mañana del día en que se fue, Julián dejó dinero sobre la mesa de la cocina. Una cantidad que Elena calculó como más que suficiente para cubrir los 18 días y aún sobrar. Ella tomó el dinero, fue al portal donde él preparaba el caballo y se lo devolvió todo sin decir una palabra. «No lo acepto», dijo ella, cuando él intentó rechazar la devolución. «Cualquiera haría lo mismo», respondió ella cuando él insistió en que era justo. «Entonces estamos a mano», zanjó ella, cuando él empezó a decir que tenía una obligación. Él guardó el dinero en el bolsillo con una mirada que mezclaba respeto y algo que ella no supo nombrar en ese momento. Montó en el caballo y antes de girar las riendas dijo: «Voy a volver». Ella no respondió. Se quedó de pie en el portón observando al caballo alejarse por el camino de terracería hasta que el polvo se cerró detrás de él y lo engulló. Y entonces entró a hacer lo que tenía que hacer, porque promesas de extraños eran cosas que Elena Pantoja había aprendido a no contar en el balance final de la vida. Lo que ella no sabía era que 2 años después, cuando Julián Montalvo regresó, no era solo ella quien había estado esperando eso. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like
Y sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando, ahora continuando. Para entender lo que pasó en aquel tianguis, hay que entender lo que había pasado antes. Y antes era una historia que tenía el nombre del padre de Elena escrito en cada capítulo. Manuel Pantoja había sido un hombre bueno en el sentido más simple y más difícil de esa palabra. El tipo de persona que no cree que el mundo pueda ser deliberadamente cruel, porque él mismo nunca lo fue. Trabajaba su tierra con método y cuidado, criaba algunos animales, vendía el excedente en el tianguis, cuidaba de su esposa y de su hija con lo que tenía. No era rico, pero era honesto, y durante muchos años eso pareció ser suficiente. Fue cuando llegó la sequía. No fue una sequía de un solo año. Fue ese tipo de sequía persistente que va llegando despacio, primero como advertencia, luego como certeza, y por fin como una sentencia que toda la comunidad conoce, pero nadie quiere pronunciar en voz alta. Las matas de maíz fueron las primeras, luego el frijol, luego los animales más pequeños, que necesitaban más de lo que la tierra podía ofrecer en ese momento. Manuel resistió 2 años haciendo cuentas y recortando gastos antes de admitir que necesitaba ayuda externa. Faustino Villalobos fue a su encuentro antes incluso de que él fuera a buscar a alguien. Así operaba Faustino. Sabía, antes que los demás, cuándo alguien estaba en dificultades. Tenía oídos repartidos por el pueblo, personas que, sin entender que estaban siendo usadas como instrumentos, comentaban sobre cosechas escasas, sobre animales vendidos, sobre el semblante preocupado de fulano o mengano. Faustino llegó a la casa de Manuel una tarde de sábado con una sonrisa amplia y una propuesta que sonaba como solución. El contrato que Manuel firmó estaba escrito en un lenguaje que él no dominaba. Eso no era accidental. Las cláusulas de intereses estaban enterradas en medio de párrafos largos, con términos que para un hombre de campo parecían detalles técnicos sin importancia. Manuel firmó donde Faustino indicó, sin entender que cada línea era una trampa que solo se cerraría con el tiempo. Al salir, Faustino le dio una palmada en el hombro y le dijo que estaba allí para ayudar, que eran vecinos de muchos años, que la comunidad necesitaba apoyarse. Manuel volvió a casa aliviado. Rosa notó que estaba más ligero. Elena, que tenía 11 años ese año, vio a su padre sonreír en la cena por primera vez en meses. Pero el alivio fue corto. Los pagos que empezaron simples fueron creciendo. Cada vez que Manuel creía que casi estaba liquidando el valor, descubría que los intereses habían añadido más. Fue a buscar a Faustino para entender. Faustino le mostraba los papeles, señalaba los números con la paciencia de quien está siendo muy generoso al explicar algo obvio y decía que todo estaba allí, que Manuel había firmado. Y Manuel, que no entendía los términos pero tenía la firma, no sabía cómo impugnarlos. Pasaron los años, la deuda fue creciendo, Manuel fue envejeciendo bajo ese peso invisible, trabajando cada vez más para pagar cada vez menos. Rosa lo notaba, pero el marido nunca contó el tamaño real del problema, porque le daba vergüenza. Le daba vergüenza haber firmado sin entender. Le daba vergüenza haber traído eso a su casa. Y esa vergüenza lo aisló en una soledad que ninguna palabra de Rosa lograba alcanzar. Elena creció viendo a su padre encogerse, viendo su sonrisa volverse más rara, viendo sus hombros encorvarse con un peso que ella no podía nombrar cuando era niña, pero que fue aprendiendo a reconocer con el tiempo. Hizo preguntas que el padre evadía. Escuchó fragmentos que no se completaban. Y fue construyendo pieza por pieza una comprensión incompleta de que había algo malo que envolvía a Faustino Villalobos, sin lograr entender exactamente qué. Cuando tenía 17 años, el padre la llamó para una conversación que los dos nunca habían tenido antes. Se sentó en la mesa de la cocina con una expresión grave que ella nunca le había visto, y fue directo. Si algún día yo ya no estoy aquí, tienes que saber que tienes una deuda con Faustino. No sé decirte el número exacto porque él lo cambia siempre,
pero está en los papeles que están en el baúl del cuarto. Elena se quedó mirando a su padre sin entender si esa conversación era sobre un viaje o sobre otra cosa. «¿Por qué me dices esto ahora?», preguntó ella. «Porque eres la más parecida a mí», dijo él. «Y por eso eres tú quien necesita saber». Ella quiso preguntar más, pero él se levantó, fue al patio, y el asunto nunca se retomó entre ellos. 2 años después, Manuel tuvo una complicación en el corazón que comenzó con un dolor que ignoró por días, porque no era hombre de pararse por causa de un dolor. Cuando finalmente cedió y fue al médico del pueblo más cercano, el cuadro ya había avanzado más de lo que debía. Estuvo internado 3 semanas, volvió a casa más flaco y más callado, y 6 meses después, en una madrugada en que Rosa despertó con el silencio donde debía haber respiración, él se había ido de la manera más silenciosa que vivió. Elena tenía 24 años. Encontró los papeles en el baúl como el padre había dicho. Los abrió, leyó lo que podía entender y sintió el estómago hundirse cuando los números se fueron haciendo lo suficientemente claros para darse cuenta de que aquello era demasiado grande para lo que ella había imaginado. No le contó a su madre. Rosa estaba desolada con la pérdida de su esposo, y la hija decidió que ya había suficiente peso en su corazón sin añadir aquello. Elena cargó sola. Abrió el puesto en el tianguis con más fuerza que nunca. Vendía queso, bordados, toronjil, lo que fuera. Guardaba cada centavo con un sistema que había aprendido de su madre. Cada venta anotada, cada gasto registrado, cada pago documentado con recibo. Iba a ver a Faustino cada mes y pagaba lo que podía. Y Faustino recibía con la sonrisa de quien sabe que lo que recibe no es suficiente, pero finge que sí mientras los intereses trabajan por debajo. Fue don Hilario quien abrió los ojos de Elena al tamaño real del problema. Hilario Méndez tenía 70 años. Había trabajado por décadas en una notaría del pueblo vecino antes de jubilarse y regresar a Tierra Blanca, donde había nacido. Era un hombre pequeño, de lentes gruesos y manera tranquila, que pasaba las tardes en el corredor de su casa leyendo los mismos libros por 3ª o 4ª vez. No se metía en la vida de los demás por principio, pero era incapaz de ignorar una injusticia cuando llegaba a él por vías naturales. Elena fue a verlo por indicación de doña Lupe, la vecina que vendía pan en el tianguis junto al puesto de ella. Lupe era una mujer de 52 años, locuaz y generosa, que conocía todo el pueblo y sabía, con la precisión de quien todo lo escucha, quién podía ayudar con qué. Cuando se dio cuenta de que Elena estaba demasiado pálida para una mañana de tianguis común y le preguntó qué pasaba, Elena contó lo suficiente para que Lupe dijera: «Ve a hablar con don Hilario». Hilario analizó los contratos del padre de Elena durante 2 tardes enteras, le pidió que volviera al 3er día y cuando ella llegó, él tenía los papeles organizados sobre la mesa y una expresión que ella reconoció como la de quien encontró lo que buscaba, pero no sabe bien cómo sentirse al respecto. «Hay irregularidades serias aquí», dijo él, con la voz baja de quien no quiere que esa frase salga por las ventanas. «Los intereses compuestos que él está cobrando exceden lo que el contrato original autoriza. El valor real de la deuda, calculando lo que ya pagaste, es mucho menor de lo que él presenta». Elena se quedó mirándolo. «¿Eso quiere decir que puedo cuestionarlo?», preguntó ella. «Quiere decir que si hay un dictamen formal que documente las irregularidades, tienes base para presentar una impugnación», respondió él. «Puedo elaborar ese dictamen». Ella salió de su casa con los pies más ligeros de lo que habían estado en mucho tiempo. Por primera vez, desde que había encontrado los papeles en el baúl de su padre, veía algo que se parecía a una salida. Volvió 3 días después, como habían acordado. Don Hilario abrió la puerta antes de que ella tocara, como si hubiera estado esperando con ansias, pero con la ansiedad equivocada. Estaba pálido. Le hizo un gesto para que entrara, cerró la puerta y se quedó de pie en medio de la sala sin poder mirarla directamente. «Necesito disculparme», dijo él. «¿Por qué?» «No puedo hacer el dictamen». El silencio que siguió pesó más que cualquier respuesta que él hubiera podido dar. «No puedo explicar el motivo», continuó él, «pero no puedo.
Elena se quedó mirando a aquel hombre viejo que había pasado la vida entera en la notaría y que en ese momento no podía mirarla, y entendió todo lo que él no estaba diciendo. Alguien había hablado con él antes de que ella volviera, alguien que pesaba más, que asustaba más, que prometía más o amenazaba más de lo que ella era capaz de ofrecer o soportar. Ella agradeció con una voz que no tembló, tomó los papeles y se fue. Y solo dejó que la rabia apareciera cuando estuvo lo suficientemente lejos para que nadie la viera. En esas semanas, el peso que cargaba sola se había vuelto físico. Se despertaba demasiado temprano y dormía demasiado tarde, y en medio había horas en las que se detenía en medio de lo que estaba haciendo y se quedaba simplemente quieta, como un reloj que necesita cuerda pero no puede dársela solo. No lloraba, no se quejaba, guardaba todo dentro con la eficiencia característica de quien fue criada en la escuela del silencio productivo. Pero había noches en que se acostaba en la cama con los ojos abiertos y pensaba en su padre. Pensaba en cómo él había cargado con eso durante los años que lo cargó, en esa soledad que ahora ella entendía por dentro. Y sentía una mezcla de dolor y de algo parecido a la cercanía, como si finalmente entendiera lo que él había sentido sin que él necesitara contarlo. Doña Rosa lo notó. La madre siempre notaba, incluso cuando la hija hacía todo lo posible por no mostrarlo. No dijo nada durante semanas porque conocía a Elena y sabía que forzar una conversación antes de tiempo era como forzar una puerta cerrada. Solo lastima. Pero una tarde, al regresar del tianguis, escuchó a dos mujeres hablando de la situación de su hija con la naturalidad despreocupada de quien no sabe que la persona está cerca. Y escuchó cosas que Elena nunca había contado. Llegó a casa, puso la bolsa sobre la mesa y se sentó. Elena estaba bordando en el porche. Cuando entró y vio la expresión de su madre, lo supo de inmediato. «¿Cuánto debías?», preguntó Rosa. Elena dejó el bordado a un lado. «Mamá, ¿cuánto?». Ella dijo el número. Rosa se quedó tan callada que por un momento Elena pensó que no había escuchado. Entonces, la madre se llevó las dos manos al rostro y empezó a llorar sin hacer ruido, con el delantal apretado contra la boca, como si tratara de contener lo que estaba saliendo. Y Elena, que había pasado meses sin derramar una lágrima, sintió que los ojos le ardían de una manera que no supo controlar. Se quedaron así por un rato. Luego Rosa bajó el delantal, se limpió la cara, respiró hondo y dijo: «¿Tu padre lo sabía?». «Era su deuda, mamá». Nueva pausa, nueva respiración. «Deberías habérmelo contado», dijo Rosa. «Ya estabas tan triste». «Soy vieja, Elena. No soy de vidrio». Elena no respondió, pero la culpa de haber intentado proteger a la madre y el miedo de que esa protección hubiera sido un error quedaron plantados dentro de ella como una segunda deuda, esa que no tenía número. En las semanas siguientes, Faustino Villalobos escaló la presión de una manera que dejó claro que había percibido que Elena había intentado encontrar ayuda. Mandó a sus dos hombres a revisar el puesto en el tianguis con la excusa de verificar irregularidades en los productos. No encontraron nada, porque no había nada que encontrar, pero la escena fue lo suficientemente pública para que el mensaje llegara a los clientes que observaron. Y el mensaje era simple: asociarse con el puesto de Elena era asociarse con un problema. Los clientes antiguos empezaron a pasar de largo. Primero uno, luego tres, luego una fila silenciosa de ausencias que ella fue contando con ese tipo de precisión dolorosa que viene de quien anota todo. Doña Lupe, que vendía pan al lado, se sintió demasiado incómoda para seguir saludando normalmente, porque alguien le había dicho que involucrarse con Elena podría traerle problemas. Lupe no era mala persona, era solo una mujer que había construido su vida con cautela y no estaba en posición de arriesgar lo que tenía. Y Elena entendió eso racionalmente, aunque el corazón tardara más en entenderlo. Fue en ese ambiente que llegó el documento. Era un protocolo formal de transferencia de posesión de la propiedad basado en una cláusula del contrato del padre que permitía al acreedor tomar el inmueble en caso de incumplimiento superior a 6 meses consecutivos. Elena estaba en el 7º mes. El documento había sido enviado a la notaría del pueblo vecino,
para su registro formal. Ella recibió el sobre una mañana fría con el rocío aún en el suelo del patio. Lo leyó, lo releyó. Lo dobló con cuidado y lo guardó en la cajita de madera que estaba debajo de la cama, donde también estaban cada recibo, cada anotación, cada fecha de pago, cada centavo documentado que había pagado a lo largo de los años. Esa cajita era la única arma que tenía, y hasta ese momento no había sabido cómo usarla. A la mañana siguiente fue al tianguis como siempre. Abrió el puesto, organizó los quesos, dobló los bordados, alineó los frasquitos de toronjil y se quedó de pie detrás del puesto con el rostro vuelto hacia quienes pasaban, como si el sobre no existiera, como si el protocolo de transferencia no existiera, como si la cajita de madera debajo de la cama no fuera lo único que se encontraba entre ella y perderlo todo. Ese día los 2 esbirros de Faustino fueron hacia ella antes de que el tianguis se animara. Querido oyente, si estás disfrutando de la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando, ahora continuando. Y fue entonces cuando el caballo se detuvo. Había un detalle que Faustino había calculado mal, y ese detalle era Elena. Él había asumido que cedería antes de llegar al 7º mes. Las mujeres solas, con madre enferma y tierra que cuidar, generalmente ceden antes de eso, según la experiencia que había acumulado a lo largo de los años. Venden algo, piden ayuda a algún pariente o simplemente aparecen con la cabeza baja y firman un acuerdo de renegociación que en la práctica solo aumenta la deuda. Con otras palabras, Elena no había hecho ninguna de esas cosas. Él no había contado con la cajita de madera, no había contado con los años de Rosa enseñando que el papel no desaparece, y definitivamente no había contado con el hecho de que esa mujer de 28 años había guardado cada centavo pagado con la meticulosidad de un contador y podría, si fuera necesario, presentar cada transacción con fecha y valor exactos. Y no había contado con Julián. El zócalo de tierra blanca se quedó con la respiración suspendida. Los esbirros tenían las manos en la cuerda que ataba a Elena al poste. Faustino tenía los brazos cruzados con la expresión de quien está viendo el cobro de una cuenta atrasada, aburrido y satisfecho al mismo tiempo. Y en medio de aquel silencio tenso, llegó aquel hombre de sombrero de ala ancha, casaco oscuro gastado por el polvo de los caminos, cabello oscuro con algunas hebras de plata que no tenía 2 años atrás, caminando con paso calmado y deliberado de quien no tiene prisa porque ya tomó la decisión antes de bajar del caballo. Julián Montalvo tenía 43 años. Era un hombre de complexión ancha y manos marcadas, el tipo de rostro que el sol y el tiempo trabajan con honestidad, dejando cada línea donde la vida la puso. Tenía ojos oscuros con un peso silencioso que la gente a veces confundía con arrogancia y que era en realidad lo opuesto. Era la reserva de quien aprendió que hablar poco significa decir más cuando importa. «Suéltela», dijo. «Yo pago todo». Faustino se enderezó. Miró a aquel desconocido con la mirada de quien está calculando rápidamente. Sus hombres lo miraron esperando instrucción. «¿Quién es usted?», preguntó Faustino con la voz de quien pregunta, pero ya está formulando la respuesta que dará independientemente de lo que escuche. «Alguien que conoce esos contratos», respondió Julián. Era una respuesta demasiado corta para ser inocente, y Faustino lo notó. Se quedó inmóvil por un segundo que pareció más largo de lo que fue. Luego hizo un gesto a los hombres, quienes soltaron las manos de Elena. Ella se quedó de pie contra el poste por un momento, frotándose las muñecas. Miró a Julián. Él la miró a ella, y por unos segundos los dos se quedaron así, con el zócalo entero alrededor y el sol de la mañana creciendo sobre el horizonte polvoriento, sin decir nada. Luego ella recogió los productos del puesto con movimientos firmes y se fue sin mirar atrás. Julián se quedó en el zócalo. Sacó del casaco un sobre y se lo entregó a Faustino con la misma calma de quien entrega correspondencia rutinaria. «El valor completo que consta en los contratos», dijo, «incluyendo lo que se cobró en los últimos meses». Faustino abrió el sobre,
Contó el dinero con el pulgar, miró a Julián. «Esto no cierra nada», dijo. «Cierra a los matones en el zócalo», respondió Julián. «Lo demás lo discutimos». Faustino no respondió de inmediato. Había algo en la postura de aquel hombre que lo incomodaba de una manera que aún no sabía nombrar. No era el dinero. Era aquella frase: «Yo conozco esos contratos». ¿Quién decía eso? Alguien que había visto contratos parecidos antes. Alguien que tenía información. Y la información, Faustino sabía mejor que nadie, era el único bien que realmente amenazaba. En la tarde de aquel día, Julián fue a casa de Elena. Doña Rosa lo recibió en la puerta antes de que siquiera tocara, como si estuviera esperando, con una expresión que mezclaba cautela y curiosidad. Lo miró por un momento, luego se apartó para dejarlo entrar. Elena estaba en la cocina con la espalda vuelta hacia la puerta. No se giró cuando oyó los pasos. «Dije que iba a volver», dijo él. «2 años después», respondió ella, aún de espaldas. «Tuve mis razones. Todo el mundo las tiene». Ella se giró y se quedó mirándolo con esa mirada directa que él había recordado cuando estaba en el camino, cuando tenía fiebre, en las pocas veces que había pensado en aquella casa durante los 2 años que pasaron. «¿Por qué pagaste?», preguntó ella. «Porque me salvaste. Dije que no quería deuda. Y yo dije que iba a volver. Las 2 cosas son verdad al mismo tiempo». Ella se quedó en silencio. Luego jaló una silla, se sentó y miró la mesa. «Debiste preguntarme antes de hacer eso», dijo ella. «Ahora Faustino va a pensar que alguien de afuera me está apoyando y va a apretar más. O va a retroceder. ¿No conoces a Faustino?» «No, pero conozco el tipo». Ella levantó los ojos hacia él. «Hay algo que necesitas saber», dijo él. Y necesitaba venir a contarlo antes que cualquier otra cosa, y fue entonces cuando él contó. En las noches de fiebre, 2 años atrás, había hablado sobre el padre. Había hablado sobre el hombre que había destruido a su familia décadas atrás en un pueblo a días de distancia de allí. Había dicho un nombre que volvía siempre en las pesadillas, el nombre de un comerciante que usaba contratos como trampa, que cobraba intereses que crecían invisibles, que sonreía mientras se llevaba lo que la gente más necesitaba. El nombre que había dicho era Faustino Villalobos. Elena se quedó quieta. «Estabas delirando», dijo ella, pero la voz le salió diferente, más baja. «Sé lo que dije, y cuando me devolviste el dinero hace 2 años y me fui, empecé a juntar la información que tenía de mi padre con lo que había visto en esa región. El apellido Villalobos aparecía siempre. La forma de operar era la misma. Su padre tenía tierra en una región a 2 días de aquí. Lo perdió todo por un contrato que no entendió completamente. Eso fue hace 30 años, cuando yo era niño». Hizo una pausa. «Mi padre intentó advertir a otras personas de la región sobre los métodos de Faustino en esa época. Trató de ayudar a algunas familias a entender lo que estaban firmando». Elena se quedó callada por un largo momento. «Mi padre mencionó», dijo ella despacio, como si estuviera sacando un recuerdo de un lugar profundo. «Una vez, solo una vez, dijo que había un hombre que había tratado de ayudarlo cuando la deuda comenzó, que no le hizo caso porque pensó que era cosa de un extraño metiéndose». Se detuvo. «¿Cuál era el apellido de su padre?» «Montalvo». El silencio que siguió fue de otro tipo, no el silencio de la incomodidad o la duda. Era el silencio de cuando 2 caminos que anduvieron paralelos por décadas se cruzan de repente en el mismo punto, y la persona necesita un momento para aceptar que eso es real. «Roberto Montalvo», dijo ella. Él se quedó absolutamente inmóvil. «¿Cómo sabes el nombre de mi padre?» «Mi madre lo mencionó. Después de que mi padre se fue, ella dijo que el marido me había contado sobre un hombre llamado Roberto Montalvo que había tratado de ayudarlo, que mi padre no le había hecho caso, que después supo que ese hombre también había perdido la tierra ante Faustino». Julián se puso de pie en la cocina de aquella mujer con la sensación de que el suelo había cambiado de consistencia. Su padre había tratado de ayudar a Manuel Pantoja. Manuel no le había hecho caso.
Roberto había sido destruido por la misma mano que después destruyó a Manuel. Y los hijos de los dos estaban ahora en la misma cocina, sentados frente a frente, con la misma deuda moral pesando sobre los dos de formas opuestas. Rosa apareció en la puerta de la cocina con una bandeja de té, como si el té fuera la respuesta para cualquier cosa que estuviera pasando. Puso las tazas sobre la mesa, miró a Julián por un largo tiempo, con los ojos entrecerrados de la mujer que vio muchas cosas y que no necesita mucha explicación para entender lo que importa. «¿Montalvo?», dijo ella. «Sí, señora». Su padre era un hombre bueno. Él no respondió de inmediato. Había algo en esa frase, viniendo de aquella mujer vieja, en una cocina de adobe en una tarde calurosa de pueblo, que llegó a un lugar que él ya no sabía que existía. «Lo era», dijo él por fin. Rosa asintió, tomó la bandeja de vuelta y se fue al cuarto sin decir nada más. Elena miró el espacio donde su madre había estado y dijo sin mirar a Julián: «Ella no se emociona por nada». «Lo sé», dijo él. «Ya la vi trabajar 18 días seguidos sin dormir bien». Por un segundo, Elena casi sonrió, pero no sonrió. «¿Por qué tardaste 2 años?», preguntó ella nuevamente, pero ahora la pregunta tenía un peso diferente. «Necesité juntar las piezas. Después de salir de aquí, volví a donde mi padre había vivido. Encontré las cartas que él había guardado, documentos, nombres. El nombre de Faustino aparecía en todo. Pasé tiempo entendiendo el tamaño de esto antes de venir». Él la miró. No quería llegar con media información. «¿Y ahora tienes información completa?». «No del todo, pero lo suficiente para empezar». Ella se quedó en silencio un momento. ¿Empezar qué? A resolver esto de la manera correcta. Elena se levantó, fue hasta la ventana, se quedó mirando el patio. El sol de la tarde hacía que el maíz seco brillara de una forma que parecía demasiado bonita para algo que estaba sediento. «Tú entiendes», dijo ella sin voltearse, «que no necesito a un hombre para resolver mi problema». «Entiendo. Y que si acepto algo tuyo no va a ser por debilidad. Lo sé. Y que si necesito que te vayas te lo diré. Te escucharé». Pausa. «Entonces puedes quedarte esta noche», dijo ella. «Mi mamá va a preparar el cuarto de atrás». Él se quedó, y fue el comienzo de algo que ninguno de los dos supo nombrar en ese momento, porque ambos eran el tipo de persona que solo nombra cuando está segura, y la certeza era algo que la vida les había enseñado a construir despacio. Julián se instaló en la posada del pueblo al día siguiente, porque quedarse en casa de Elena crearía el tipo de comentarios que ella no necesitaba. La posada era manejada por una señora llamada Doña Concha, 68 años, cabello teñido de un color indefinido entre rojo y castaño, que sabía todo del pueblo con la precisión de quien vive en el lugar de mayor circulación de gente y que conversa con cada huésped como si fuera la última persona en la tierra con quien va a hablar. Fue con Doña Concha que Julián empezó a entender el tamaño de lo que Faustino había construido en Tierra Blanca. No hizo preguntas directas. Hizo lo que había aprendido a hacer en los caminos. Llegó, se quedó callado, dejó que la conversación fluyera. Tomaba café con Doña Concha cada mañana y escuchaba. La señora hablaba con la naturalidad de quien no se da cuenta de que está dando información, porque para ella no era información. Era historia de la comunidad. Eran cosas que todo el mundo sabía. Don Manuel, que Dios lo tenga, fue a quien más lamenté, dijo una mañana, removiendo el azúcar en el café con una lentitud pensativa. Hombre trabajador así, honesto como pocos. Pero Faustino es así. No es con los haraganes con quienes se mete, es con los que tienen algo que él quiere. ¿Hizo esto con otros?, preguntó Julián, como quien pregunta algo obvio. Hijo, la mitad de las propiedades que tiene hoy eran de otras familias. La familia Méndez perdió el rancho hace unos 15 años así. Don Vicente se quedó sin la finca chica que tenía. Hay 1 o 2 más que sé, pero no quiero hablar porque los hijos aún viven aquí y es delicado. ¿Y nadie hizo nunca nada? Doña Concha dejó de remover el café. ¿Quién iba a hacerlo? Él tiene sus hombres, tiene el dinero, tiene los contratos. Y un pueblo pequeño es así.
Todo el mundo tiene miedo porque todo el mundo depende de algo que le pueden quitar. Hizo una pausa, hasta que llega alguien que no tiene miedo. Ella lo miró con el tipo de mirada que significa más de lo que parece. Julián volvió a su taza sin decir nada, pero escuchó. Faustino, mientras tanto, no se quedó quieto. Tenía sus propios oídos en el pueblo, y los oídos trajeron información. El forastero se había quedado, se había instalado en la posada. Lo habían visto en casa de Elena. Había dicho que conocía los contratos. Ese detalle era lo que más preocupaba a Faustino, porque un hombre que dice que conoce los contratos o está faroleando o sabe demasiado. Y Faustino no era el tipo de persona que apostaba por cuál de los dos era el caso. Mandó a su hombre de confianza, un sujeto callado llamado Ignacio, a verificar quién era ese Julián Montalvo. Ignacio volvió con poca cosa, hombre de paso por los caminos, sin dirección fija conocida, sin parientes en la región. Nada sospechoso, pero tampoco nada que explicara por qué había aparecido, pagado la deuda de Elena sin dudar, y se había quedado. Faustino decidió actuar antes de entender completamente, porque así había operado toda la vida. En la duda, atacar primero. Esparció por el pueblo, por medio de la red discreta de personas que le debían favores, que el forastero era un aventurero sin procedencia, probablemente alguien que buscaba aprovecharse de una mujer en situación vulnerable. La historia llegó rápidamente a doña Lupe, quien se la contó a otras dos mujeres del tianguis, que a su vez la llevaron a sus respectivas familias. En 48 horas, la mitad del pueblo había escuchado alguna versión de aquello. Elena lo supo cuando fue al tianguis 2 días después de la llegada de Julián y se encontró con miradas que antes eran neutrales, ahora cargadas con la curiosidad incómoda de quien sabe algo y no está seguro de si debe decirlo. Doña Lupe se acercó al puesto con una expresión de quien quería decir algo y no sabía cómo empezar. «Lupe», dijo Elena directa, «¿qué pasó?» Elena, «están diciendo cosas». «Siempre lo están. ¿Qué específicamente?» Lupe lo contó con la delicadeza torturada de quien intenta ser honesta sin causar daño. Elena escuchó todo con el rostro impasible. Cuando Lupe terminó, Elena asintió, agradeció y volvió a los quesos. Esa tarde fue a la posada. Encontró a Julián en el corredor con una taza de café y la mirada fija en el horizonte del zócalo. Se sentó en la silla de al lado sin preocuparse por las formalidades. «Faustino está diciendo que eres un aprovechado», dijo ella. «Esperaba menos que eso», respondió él. «¿No te preocupa? ¿Qué piensa la gente de mí?» Se volvió hacia ella. «Nunca me ha preocupado mucho eso. Puede estorbar lo que quieres hacer. Lo que quiero hacer no depende de lo que el pueblo piense de mí». Ella se quedó mirándolo. «¿De qué depende entonces?» «De los papeles que guardas en la cajita de madera debajo de la cama», dijo él. Elena se quedó inmóvil. «¿Cómo sabes de la cajita?» «Lo mencionaste cuando la fiebre de mi 15º día bajó lo suficiente para que pudiera oír. Dijiste que tu madre te enseñó que el papel no desaparece. La palabra sí. Dijiste que guardabas todo». Ella lo miró por un momento con una expresión que él no pudo descifrar del todo. «Oías aquellas noches», dijo ella. «No siempre, pero a veces sí». Pausa. «¿Qué más oíste?» «Muchas cosas. Nada que vaya a usar en tu contra». Ella se levantó. «Quiero ver los papeles que tienes de tu padre», dijo. «Mañana». «A las 8, aquí». Se fue sin despedirse, que era su costumbre. Y Julián se quedó en el corredor con la sensación de que la conversación había terminado en el punto justo. A la mañana siguiente, sentados en la mesa de la posada mientras doña Concha fingía no estar prestando atención desde la cocina, extendieron 2 conjuntos de documentos. De un lado, los papeles que Julián había encontrado entre las cosas de su padre. Cartas, borradores de contratos, algunas notas de Roberto sobre lo que había notado en las negociaciones con Faustino décadas atrás. Del otro lado, los papeles de Elena, recibos, anotaciones de pago, copias de los contratos de su padre. Era la primera vez que ella veía esos 2 conjuntos juntos, y fue allí,
mirándolos lado a lado, que la magnitud del patrón se volvió visible de una manera que nunca había logrado ver mirando solo su lado. La estructura de los contratos era idéntica, los mismos términos oscuros en las mismas posiciones, las mismas cláusulas de interés compuesto escondidas en los mismos párrafos largos, el mismo lenguaje diseñado para parecer comprensible mientras no lo era. Faustino había usado el mismo modelo durante décadas, solo actualizando los nombres y las cantidades. «Tiene un modelo», dijo ella. «Y si tiene un modelo, hay otras víctimas con contratos iguales», respondió él. «Pero esas personas tienen miedo. ¿Oíste lo que dije sobre don Hilario?» «Lo sé». «Por eso debemos empezar con don Hilario». Elena lo miró. Rechazó. «Ya lo intenté». Rechazó cuando estaba solo, con miedo de que cualquier cosa que dijera pudiera usarse en su contra sin protección. Julián hizo una pausa. «Pero empezó un dictamen. Dijiste que lo hizo antes de echarse para atrás». Dijo que no lo iba a terminar. Pero lo empezó, y cuando alguien comienza un dictamen formal en una notaría, normalmente archiva una versión intermedia por precaución. Es práctica común. Un hombre que pasó la vida en la notaría lo sabe mejor que nadie. Él la miró. «Necesito hablar con él. No va a hablar contigo. Va a hablar contigo. Si vas con lo que tenemos aquí, mostrando que no estás sola, que hay más evidencias de las que él imagina, que su riesgo no es mayor que el riesgo de seguir callado, tal vez cambie de opinión». Elena se quedó mirando los papeles esparcidos sobre la mesa. «O se va a asustar más», dijo ella. «O se va a asustar más, pero al menos sabrá que hay alguien dispuesto a llegar hasta el final». Ella dobló sus propios papeles con cuidado y los guardó. «Voy a verlo hoy», dijo. «Sola». Él no discutió. Hilario Méndez abrió la puerta antes de que ella tocara, como la otra vez, con la misma ansiedad equivocada en el rostro. Pero esta vez había algo diferente en su expresión, algo que Elena reconoció como culpa que no había sido digerida. Ella entró, se sentó, colocó los papeles sobre la mesa, tanto los suyos como los de Julián, y empezó a hablar con la voz firme de quien no está pidiendo un favor, sino presentando una realidad. Mostró el patrón entre los contratos, mostró las anotaciones del padre de Julián, que había notado la misma estructura 30 años atrás. Mostró cuánto había pagado ella y cuánto se le seguía cobrando según la matemática irregular de Faustino. Hilario se quedó mirando todo en silencio. Tomó algunos papeles, se puso los anteojos gruesos, leyó, releyó, los devolvió, se quitó los anteojos. «Sé que tienes miedo», dijo ella, cuando él se quedó callado por demasiado tiempo. «Y lo entiendo. No estoy aquí para culparte por haber retrocedido. Estoy aquí porque eres la única persona en este pueblo con suficiente conocimiento para entender lo que está escrito en estos contratos y para ponerlo en palabras que puedan llevarse a alguien con autoridad para hacer algo. Si hago eso», dijo él, en voz baja, «Faustino se va a enterar de que fui yo». «Se va a enterar de todas formas», respondió ella. «La cuestión es si cuando lo sepa vas a estar de pie con lo correcto o encorvado con lo seguro». Silencio. «Cuando mi padre era joven», continuó Elena, «hubo un hombre llamado Roberto Montalvo que intentó ayudarlo a entender los contratos. Mi padre no lo escuchó. Roberto también perdió todo ante Faustino. Mi padre pasó el resto de su vida cargando la culpa de no haber escuchado. Hizo una pausa. No quiero que dentro de 30 años alguien esté contando que don Hilario pudo haber hecho algo y no lo hizo». Hilario se quedó mirándola durante un largo rato. Luego se levantó, fue hasta un armario viejo en el rincón del cuarto, abrió el cajón de abajo y comenzó a revolver entre papeles antiguos. Sacó una carpeta delgada, la llevó a la mesa. «Archivé una copia antes de retroceder», dijo, «como el señor dijo que siempre hacía». «¿Quién dijo?», preguntó ella sin entender la referencia. «Un hombre que me dijo que era práctica de notaría». Él la miró. «Vino aquí anoche.
No me dijo su nombre, pero me mostró los papeles de su padre. Elena cerró los ojos por un segundo. Julián había ido antes que ella, sin decir nada. Había plantado la semilla antes de que ella fuera a regarla. Abrió los ojos. ¿El dictamen está completo?, preguntó. Está en condiciones de ser presentado, respondió. No es lo que habría elaborado con más tiempo, pero documenta las irregularidades lo suficiente para que un notario de otra ciudad pueda evaluarlo. ¿Vas a firmar? Pausa. Sí, dijo, con la voz de alguien que ha decidido algo difícil y no va a cambiar de opinión. Elena salió de la casa de Hilario con la carpeta en la mano y se quedó parada en la calle por un momento en el calor de la tarde. Había una sensación extraña dentro de ella, no de alivio, porque el alivio aún estaba lejos, sino de algo que había estado suspendido por meses, finalmente empezando a tener suelo bajo los pies. Fue a la posada. Julián estaba en el cuarto. Ella tocó, entró sin esperar respuesta, colocó la carpeta sobre la mesa y se quedó mirándolo. «Tú fuiste a él primero», dijo ella. «Fui, sin avisarme. Necesitaba saber si él tenía el archivo antes de ilusionarte». Ella se quedó en silencio. «Pudiste habérmelo dicho», dijo ella por fin. «Pude. No supe si debía». Él se levantó. «¿Me equivoqué?» Ella miró la carpeta. «No», dijo ella, «pero la próxima vez me avisas». Él asintió. «La próxima vez», dijo él, como si las dos palabras pesaran. Esa noche, los dos se quedaron en la mesa de la posada hasta tarde, con doña Concha, que había dejado de fingir que no le interesaba, y se sentó con ellos, organizando los documentos en orden cronológico. Recibos, anotaciones, el dictamen de Hilario, las cartas del padre de Julián, cada pieza en su lugar, cada fecha confirmada, cada monto cotejado con lo que se había pagado. Era un expediente, no perfecto, no infalible, pero lo suficientemente sólido como para servir de base para una impugnación formal. Y más que eso, era la historia de dos familias destruidas por el mismo método, con un hombre cuyos papeles atravesaban décadas y cuyo patrón era visible para cualquiera que supiera lo que estaba mirando. «¿Cuándo vas a verlo?», preguntó doña Concha sin rodeos. «Mañana», respondió Julián. «Va a intentar intimidarte», dijo ella. «Que lo intente. Ignacio va a estar con él, y los otros dos. ¿Sabes los nombres de los otros dos?». Doña Concha se limpió las manos en el delantal, con una expresión de quien está ligeramente ofendida por la pregunta. «Muchacho, conozco el nombre de cada persona que ha puesto un pie en este pueblo en los últimos 40 años. Los otros dos se llaman Chuy y Pancho. Chuy tiene un pie chueco. Pancho les tiene miedo a los perros». Julián la miró. «¿Servirá de algo saber sus nombres?». «Servirá de algo saber que son hombres comunes», dijo ella. «No son bestias. Son hombres que necesitan el salario y que hacen lo que les mandan. Si el que manda cambia, ellos cambian también». Elena miró a su madre sentada. Había algo en esa mujer de 68 años, en esa manera directa de ver a las personas como eran, que ella había pasado la vida tratando de aprender. A la mañana siguiente, mientras Julián se preparaba para ir a ver a Faustino, Elena fue al tianguis. No por costumbre ni por rutina. Fue porque había algo que necesitaba hacer antes de que el día siguiera. Llegó temprano, cuando los puestos aún se estaban montando, y el olor a pan fresco se mezclaba con el polvo levantado por el viento de la mañana. Fue directo con doña Lupe, que estaba abriendo los moldes con el cuidado de quien abre algo precioso. «Lupe», dijo. Lupe se volteó con una mirada que ya esperaba algo difícil. «Me contaste lo que estabas diciendo sobre Julián», continuó Elena. «Sé que no fue fácil. Gracias por eso». Lupe parpadeó sorprendida. «Solo pensé que debías saberlo», dijo ella. «Y debía». Elena hizo una pausa. «Lo que él está haciendo no es lo que Faustino está diciendo, pero entiendo que no tengas motivos para creerme por eso». «Elena», comenzó Lupe, «no necesitas decir nada. Solo quería que supieras que tengo documentos que muestran que los contratos de mi padre tenían irregularidades,
que no es solo mi palabra, y que hay otras familias con contratos iguales. Miró a la vecina de puesto de tantos años. Si tú o alguien que conoces tiene papeles de Faustino guardados en casa, hoy puede ser un buen día para sacarlos del cajón. Lupe se quedó mirándola. ¿Qué va a pasar hoy?, preguntó. No sé exactamente, pero va a pasar algo. Mientras tanto, Julián había llegado al frente del almacén de ramos generales de Faustino. La construcción era la más grande del pueblo, con un corredor techado y una fachada que había sido pintada hace poco, el único edificio en el Zócalo que parecía nuevo y bien cuidado. Eso era lo que el dinero de los contratos irregulares compraba, la apariencia de prosperidad justa. Faustino estaba en el corredor cuando Julián llegó, con la costumbre de quien recibe visitas importantes allí, para que todos puedan ver lo importante que es. Estaba Ignacio recargado contra la pared, y los otros dos, que Julián ahora sabía que eran Chuy y Pancho, de pie en la escalera. Me informaron que quería hablar, dijo Faustino con la sonrisa que Elena había descrito exactamente, amplia y sin llegar a los ojos. Tengo una propuesta, dijo Julián. Las propuestas de los forasteros generalmente no me interesan mucho. Esta le va a interesar. Sacó los documentos del abrigo y los puso sobre el cajón de madera que estaba entre los dos, allí en el corredor, a la vista del Zócalo que ya empezaba a llenarse con el movimiento del inicio del día. Ningún escenario podría haber sido más conveniente. Estos son los contratos que usted usó con la familia Pantoja, dijo Julián, y este es el dictamen técnico elaborado por un profesional de la notaría que documenta las irregularidades en las cláusulas de intereses. Y estos son los registros de pago que Elena mantuvo a lo largo de los años, que al compararse con el valor real de la deuda, muestran que ella ya pagó más de lo que debía. Faustino miró los papeles sin tocarlos. Esto no es nada, dijo. Es suficiente para llevarlo al notario del pueblo más cercano y pedir una revisión formal. Julián hizo una pausa. Pero no es todo. También tengo documentos de mi padre, que fue una de sus víctimas hace 3 décadas, que muestran que usted usa el mismo modelo de contrato desde hace más tiempo del que cualquiera en este pueblo imagina. Faustino se quedó inmóvil. Mi propuesta es simple, continuó Julián. Usted retira el protocolo de transferencia de posesión de la propiedad de Elena. Usted acepta el valor real de la deuda, calculado sin los intereses irregulares, considerando lo que ella ya ha pagado a lo largo de los años. Y usted firma un cierre formal. Si hace esto, el dictamen se queda aquí. Si no lo hace, irá al notario con todo lo que tengo. El silencio que siguió fue diferente de todos los silencios que había habido antes en ese pueblo. Era el silencio de algo que estaba cambiando de peso. Faustino intentó sonreír. Salió más pequeño de lo habitual. ¿Y quién garantiza que usted no lleva esto al notario de todas formas? Mi palabra, dijo Julián. La palabra de un forastero que apareció de la nada. La palabra de un hombre cuyo padre fue destruido por el mismo método que usted usó con la familia Pantoja. No tengo interés en su ruina, Faustino. Tengo interés en que Elena se quede con lo que es suyo. Faustino abrió la boca para responder, y fue en ese momento que escuchó pasos en el Zócalo. Se giró y se quedó mirando a 3 personas que caminaban hacia el corredor. Una de ellas era doña Lupe, con un sobre amarillento en la mano. Las otras 2 eran una pareja mayor, don Vicente y su esposa, doña Marta, que había perdido el rancho a manos de Faustino 15 años atrás y que cargaba una carpeta vieja bajo el brazo, con la expresión de quien guardó esa carpeta durante años sin saber cuándo iba a necesitarla. Detrás de ellos venía Elena. Ella no había acordado nada con Julián sobre venir. Había salido del tianguis después de hablar con Lupe y simplemente caminó en esa dirección, como si fuera el paso siguiente obvio. Y Lupe había hecho algo que Elena no esperaba. Había llamado a don Vicente. Faustino miró a ese pequeño grupo con una expresión que fue cambiando lentamente mientras la realidad de lo que veía llegaba. No era una multitud. Eran solo 4 personas con papeles en la mano, pero en un pueblo donde nadie se había movido por miedo en años,
4 personas con papeles en la mano representaban una grieta en un muro que había parecido sólido. Ignacio y los otros 2 hombres se quedaron mirando al patrón. Faustino no dijo nada por un tiempo que pareció demasiado largo. Luego entró, tomó la pluma y volvió. ¿Cuáles son los términos exactos?, dijo con la voz de quien está calculando, no de quien está derrotado, pero con la claridad de quien se dio cuenta de que el costo de continuar es mayor que el costo de retroceder. Julián expuso los términos con precisión. Protocolo de transferencia retirado. Deuda recalculada en el valor correcto. Cierre formal firmado en presencia de Hilario Méndez, quien llegó mientras ellos hablaban, con la carpeta del dictamen bajo el brazo y los lentes gruesos en la punta de la nariz, con un paso firme que era más de lo que su tamaño pequeño sugería. Faustino firmó, no con grandiosidad, no con discurso. Firmó con la letra controlada de quien está conteniendo algo más grande que el gesto. Y cuando la pluma salió del papel fue como el sonido de una puerta muy vieja cerrándose por fin. Querido oyente, si te está gustando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Lo que ocurrió en los días siguientes no fue una celebración. Un pueblo pequeño no celebra con ruido, celebra con pequeños gestos que, sumados, pesan más que cualquier discurso. Doña Lupe volvió a saludar a Elena en el mercado con esa mirada de quien quiere decir que se arrepintió, pero no sabe cómo empezar. Elena la libró de la vergüenza respondiendo con un buenos días normal, como si ninguna de las 2 semanas anteriores hubiera ocurrido, porque así funcionaba el pueblo y así necesitaba seguir funcionando. Don Vicente y doña Marta llevaron sus propios documentos al notario de la ciudad más cercana, respaldados por el dictamen de Hilario. Era un proceso que iba a tardar, que tenía obstáculos por delante, que no tenía resultado garantizado. Pero fue la primera vez en 15 años que don Vicente miró la carpeta vieja con algo que no era resignación. Otros 2 vecinos fueron a casa de Hilario en las semanas siguientes, con contratos de Faustino, pidiendo análisis. Hilario los atendía con los lentes gruesos y la voz baja y esa meticulosidad de décadas que no se había ido con la jubilación, y decía lo que veía con la honestidad de quien había aprendido, en una tarde difícil, el costo de no decir la verdad. Faustino permaneció en el pueblo. No se iba, porque había construido su vida allí, y porque irse sería admitir algo que no estaba listo para admitir. Pero el paso largo con el que había cruzado el Zócalo durante años se volvió un poco más corto. La sonrisa se volvió un poco más calculada, y los 2 matones que aún trabajaban para él empezaron a recibir menos trabajo, porque había menos cosas que apretar cuando el muro del miedo se había agrietado. Ignacio, el hombre de confianza, fue el primero en cambiar de lado de manera discreta. Empezó a evitar las tareas que antes ejecutaba sin cuestionar, y después de unas semanas encontró motivo para visitar parientes en otra ciudad. Choy y Pancho siguieron un camino parecido, por razones distintas, pero con el mismo resultado. Faustino se quedó sin el aparato que había sostenido su dominio durante décadas, y lo que quedó fue solo un hombre de bigote espeso y trajes bien cortados en un balcón que se había vuelto demasiado grande para él. Rosa vio partir a Julián. Él fue hasta la casa en la tarde de un día que no era especial por ninguna razón, con el caballo preparado y el casaco oscuro con el que había llegado. Tocó la puerta. Rosa fue a abrir con el delantal manchado de harina, porque había pasado la mañana haciendo pan como había hecho toda semana durante décadas, sin importar lo que estuviera pasando alrededor. Lo miró de arriba abajo con la expresión evaluadora que siempre tenía. «¿Te vas?», dijo ella. «Tengo asuntos que resolver en la ciudad de donde vengo», respondió él, «pero vuelvo». «Eso fue lo que dijiste la última vez». «Y volví». «Tardaste 2 años. Esta vez tardará menos». Rosa se quedó mirándolo. Luego dijo con la voz tranquila de quien no necesita tono dramático para decir algo importante. «Mi hija cargó sola ese peso durante mucho tiempo. No le gusta pedir ayuda. Nunca le gustó». Hizo una pausa. «Pero eso no significa que no necesite a nadie.
Significa que tiene demasiado orgullo para admitirlo. Julián se quedó escuchando. Tú lo sabes, continuó ella, y ella sabe que tú lo sabes. Eso es diferente de no saber, asintió. Rosa volvió a entrar sin más. Era su manera de decir lo que tenía que decir, una vez, directo y terminado. Elena estaba en el patio cuando él fue a despedirse, de pie cerca de las matas de maíz que habían recibido agua en las últimas semanas y que empezaban a mostrar que aún tenían vida dentro. Ella se volvió al oír el portón. Se quedaron mirándose un momento, con el zócalo del pueblo de Tierra Blanca visible al fondo, dorado y polvoriento como siempre, con el ruido lejano de alguien llamando a alguien y el olor a humo del pan de Lupe llegando con el viento de la tarde. ¿Cuándo?, preguntó ella. No sé exactamente, pero cuando vuelva entraré por el portón de enfrente y tocaré la puerta. Ese portón siempre ha estado abierto, lo sé, pero esta vez toco. Ella no sonrió, pero había algo en su rostro que era distinto al rostro que él había encontrado atado al poste, distinto al rostro que le había devuelto los pesos la primera vez. Era el rostro de una persona que había atravesado algo difícil y estaba de pie al otro lado. Él montó en el caballo, volvió las riendas, y antes de tomar el camino, miró hacia atrás una última vez. Ella estaba quieta en medio del patio, con las manos a los costados del cuerpo. No le saludó con la mano, pero se quedó mirando hasta que el polvo se cerró detrás de él. Rosa, que observaba desde la ventana con el delantal aún manchado de harina, dijo bajito para nadie en particular: «Este vuelve», y cerró la ventana con la satisfacción discreta de quien sabe que tiene razón. 3 semanas después, en el tianguis de una mañana de miércoles que olía a lluvia que aún no había llegado, Elena abrió su puesto con sus quesos, bordados y toronjil, como había hecho cientos de veces antes. Doña Lupe, al lado, puso un pan sobre el lienzo bordado sin decir nada, solo un gesto, el tipo de disculpa que no necesita palabras para ser entendida. Elena no dijo nada, pero no apartó el pan. Por la tarde, al regresar del tianguis con la canasta en el brazo, pasó por el portón, entró a la casa, se quitó los zapatos, fue al cuarto, se arrodilló y sacó de debajo de la cama la cajita de madera. La abrió. Miró todos los papeles que había guardado a lo largo de los años, recibos, anotaciones, fechas, cada prueba de que había luchado como sabía luchar. En el fondo de la caja, doblada en 4 con la letra firme de quien no tiene costumbre de escribir cartas, estaba la nota que Julián había dejado antes de partir. Ella la había encontrado a la mañana siguiente de su partida, dentro de la cajita, sin saber cuándo él la había puesto allí. Eran pocas líneas. Las había leído una vez, doblado de nuevo, y guardado sin contárselo a nadie. Abrió ahora. Leyó. Dobló con cuidado. Cerró la cajita y fue a hacer el queso. Rosa, que se había detenido en la puerta del cuarto al ver a su hija con la cajita, se quedó mirando un momento. Había algo en el rostro de Elena que no había visto desde hacía mucho tiempo, tal vez desde que su hija era niña, y el padre aún sonreía en la cena. No era alegría exactamente, era algo anterior a la alegría, algo que existe antes de que la alegría sepa que puede llegar. Era esperanza. La vieja señora volvió a la cocina, encendió la estufa y empezó a calentar la leche para el queso. Algunas semanas más tarde, cuando la lluvia que había estado amenazando finalmente llegó y refrescó el pueblo de Tierra Blanca, por primera vez en meses, empapando el zócalo y haciendo que el polvo se volviera lodo y que las matas de maíz en el patio se enderezaran como si supieran que era hora. Hubo un sonido en el portón de enfrente que Rosa reconoció antes que Elena. Un toque. Firme. 2. Rosa se quedó callada en la cocina. Elena fue a la puerta. Abrió. Julián estaba afuera, con el sombrero mojado y el saco oscuro goteando lluvia, el caballo atado al poste de la calle con la paciencia de siempre. Había una expresión en su rostro que era nueva, o tal vez no era nueva, tal vez era la misma de siempre, pero esta vez sin la capa de reserva que lo había acompañado por años de camino. Dijo que golpeaba, dijo él,
Ella se quedó mirándolo con la lluvia cayendo atrás. 2 meses, dijo ella. Tenía cosas que resolver. ¿Resolviste? Resolví. Pausa. La lluvia golpeaba el techo con el ritmo regular de algo que estaba donde debía estar. Entra, dijo ella, antes de que te empapes del todo. Él entró, y Rosa, en la cocina, puso una taza más en la bandeja. Fin de la historia. Ahora cuéntanos qué te pareció esta historia que tocó nuestros corazones. Comenta si crees que Elena hizo bien en aceptar la ayuda de Julián. Dale like, suscríbete al canal para no perderte otras historias como esta.